Hola compañeros de República Comics, aficionados a los cómics y creativos del cómic en general. Mi nombre es Carlos Granda, este es un video de la serie Cómo dejar cómics al estilo comic fan. Este es el segundo video de formatos y tamaños de impresión. En este voy a mostrar un poco los formatos del tamaño de papel del cómic americano y del papel colombiano, el tamaño local. Para que vean de pronto qué tamaño de impresión podrían acoplarse más y cómo se podría adaptar esos tamaños de impresión a los tamaños y formatos que yo trabajo en el cómic. Bueno, continuemos. Bien, en el video anterior les hablé sobre los diferentes formatos en los que yo trabajo, el formato local y el formato americano. En este video voy a explicar un poco el por qué la diferencia de formatos y por qué de alguna otra manera hay que trabajar en un tamaño diferente al momento de trabajar en un cómic que deseamos publicar aquí en Colombia, o si queremos publicar en el exterior tendría que cambiarse a un tamaño diferente. Les mostré que el formato americano era un poquito más largo que el formato local. Como pueden ver, si vemos un cómic impreso, tenemos un cómic norteamericano con el tamaño típico de cómic norteamericano, y este es un cómic nacional. Como pueden ver, el producto final es más largo el norteamericano. Uno podría decir, bueno, simplemente entonces trabajo el cómic local un poco más corto para que me quede la proporción del tamaño. La cosa es que este tamaño de impresión local es el más efectivo al momento de imprimir un cómic acá, porque aprovecha al máximo el papel. Esos son los diferentes tamaños. O sea, todo esto tiene que ver con los formatos de papel que se manejan en cada país. El formato de papel que se maneja en Colombia es diferente al norteamericano. Hay un estándar mundial, una norma, que hace que los papeles siempre se corten a los mismos tamaños. Es la norma ISO 216. En Estados Unidos se maneja los formatos A, que ven por diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí podemos ver que un tamaño A0, que es el tamaño más grande que se maneja en lo que podríamos poner como pliego o broadsheet que dicen allá en Estados Unidos, de 118 centímetros por 84. El A1 es de 59 por 84. A2 de 59 por 42. Y así vamos partiendo mitad, 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 hasta que se haga más pequeño pues el formato. Pero siempre los formatos cuando pasan de al siguiente número, del A0 al A1, siempre es que se va partiendo un formato a la mitad. También aquí la comparación del tamaño tabloide americano que se trabaja. La verdad es que no es tan americano, este tamaño tabloide es una medida inglesa, eso es verdad. Es de 43,5 por 28 centímetros, el tamaño tabloide. También vemos los tamaños que se maneja ya de lo que sería el tamaño carta, que es de 28 por 21,5, y el legal, que es de 35 centímetros por 21,5. Ese es el tamaño básicamente en el que se trabaja los cómics allá en Estados Unidos, de 17 por 26 centímetros, que es ese tamaño. Es este. Estas medidas que tengo acá en esta hoja están en una escala de 1 a 4. O sea, en este tamaño caen 4 de este, para que sepan la proporción en la que estoy manejando. Entonces, de acuerdo a estas medidas, como se trabaja el tamaño del papel, es que finalmente, para ser más efectivo su impresión, deciden que el tamaño de 17 por 26 es el más efectivo al momento de sacar cómics. Y la mayoría de los cómics, no todos, se sacan este tamaño o una variación de esta o una variación de esos tamaños, que lo vamos a ver ahorita más adelante explicado en, en el formato de tamaños locales, que es el que nos viene a interesar a nosotros un poco más. Este es el tamaño, para que comparen los tamaños del tabloide, un poquito más pequeño teniendo en cuenta las márgenes. Es el tamaño en el que se trabaja el arte original en los cómics. Cuando se reduce, queda este tamaño. Se reduce para que los detalles de alguna manera queden más nítidos y queden las líneas más finas y quede mejor el trabajo de impresión. Por eso no se acostumbra a trabajar los cómics en tamaño real. Y ese es el estándar que ellos decidieron, que es básicamente el formato que les mostré en el video anterior. Este es el tamaño tabloide con sus márgenes, que sería este de acá.
Entonces, esos son los formatos de papel A, que son los que manejan Estados Unidos. Lo que se maneja en Colombia, según esta norma, están derivados de los papeles B. Tenemos lo que es el B0, aquí no tengo la medida. Si alcanzo a notar aquí un poquito el borde de lo que estoy trabajando, de los papeles, tenemos que ese papel acá vendría a ser un formato A0, que es de 140 centímetros por 100. Nosotros lo que conocemos como pliego es esta sección de acá, que sería el formato B1, pliego, de 70 centímetros por 100. Al igual que, que los formatos A, cada formato va cambiando de nombre a medida que se parte a la mitad. Tomamos el pliego, lo partimos en dos, tenemos el B2, que es medio pliego, ese lo partimos a la mitad, obtenemos el formato cuarto de pliego, de 35 por 50 centímetros. Si lo partimos a la mitad obtenemos octavo, si lo partimos a la mitad obtenemos el 16avo, lo partimos a la mitad obtenemos el 32avo de pliego. También está el tamaño oficio, nosotros vemos acá que es un poco más pequeño que el tamaño legal que manejan en Estados Unidos. El de nosotros es de 33 centímetros, el de ellos es de 35 por 21,5, el ancho es el mismo. Y el tamaño carta sí es lo mismo, es de 28 por 21. Y aquí están lo que es el formato tabloide, que es de 43,5 por 28, y el doble carta, que es de 28 por 42. Esta variación de tamaño es importante en el momento de imprimir, porque muchas máquinas donde uno imprime cómics solo manejan o tamaño tabloide o tamaño doble carta. Uno puede que no hay mucha diferencia, pero sí la hay, ya que cuando uno está imprimiendo, si uno le dicen, bueno, voy a imprimir, mi máquina recibe solo doble carta o tabloide, ¿cómo quiere que la imprima? Entonces uno dice, necesito que el papel lo esté manejando en doble carta. ¿Por qué? Si se dan cuenta, es doble carta. Si yo lo muevo en esta página, solo me caben cuatro tabloides en el pliego. O sea que al momento que ellos compran el papel, lo parten en cuatro y lo vuelven a partir hasta que obtienen la medida de 43,5 por 28 y les sobra algo de papel, obviamente. Pero si lo parten en un formato, en un tamaño doble carta, en el pliego, el doble carta cabe 5 veces, o sea que se obtiene un poquito más del papel. Y a la larga, en la impresión de cómic, ya que son miles de unidades, cientos de unidades, va a obtener una ganancia la persona que está imprimiendo. Entonces por eso debemos pedir que nuestro papel lo corten a un tamaño de 28 por 42, doble carta, no tabloide. Y aquí tenemos los dos tamaños de impresión que serían los más típicos o de alguna manera los óptimos para trabajar en cómic local. 19,5 por 27 centímetros y 16,5 por 24 centímetros, que son estos dos tamaños de acá. ¿Por qué son los dos más óptimos? Depende de la máquina en la que se mande a imprimir nuestro cómic. El más óptimo, de alguna manera, siempre va a resultar siendo este, a menos que la máquina solo trabaje con formato tabloide. En ese caso, este sería el más óptimo. Entonces hay que averiguar qué máquina es la que está trabajando nuestro impresor para imprimir nuestros cómics. Si los pongo también uno encima del otro, como hice el ejercicio con los formatos de cómic, trazo la diagonal, se pueden dar cuenta que la diagonal coincide de ambos tamaños. O sea, en mi formato de cómic local puedo trabajar el cómic para imprimir en cualquiera de estos dos tamaños sin ningún problema. Aquí tengo una muestra. De nuevo, este papel que tengo acá es una escala de 1 en 4. Este sería el representante de este. Este fue el que tengo acá. Y este otro vendría a ser este de acá. Entonces, ¿cómo funciona la distribución del papel? Si vamos a imprimir, siempre que tenga en cuenta los tamaños de impresión con el cómic abierto, no con el cómic cerrado. Porque los cómics siempre se imprimen, se pliegan y se grapan. Entonces, como les decía, si nuestro impresor va a trabajar una máquina que solo le está recibiendo máximo un tamaño tabloide, ese tamaño nos casa perfecto, el tamaño tabloide. Tenemos que dar 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo,
para que la máquina, que tiene unas pinzas, pueda coger el papel, arrastrarlo y así imprimirlo. Entonces el tamaño 19,5 por 20 centímetros no sirve para máquinas que impriman en tabloide, o también en máquinas que estén imprimiendo ya cualquier tamaño hacia arriba. Si vamos a imprimir en un tamaño de cuarto de pliego de 35 centímetros, de 35 por 50, nos cabe una hoja para imprimir tiro y retiro. Si estamos imprimiendo en una máquina que nos va a imprimir medio pliego, en este caso aquí arriba, puedo montar 2 páginas en ese medio pliego. Si vamos a imprimir en un formato de pliego, puedo ubicar 4 páginas en este formato. En el siguiente formato de 16,5 por 24 centímetros, de nuevo que viene siendo esto, teniéndolo en cuenta abierto. Si vamos a imprimir en una máquina tabloide, es cierto que nos cabe, solo que no genera más desperdicio de papel hacia los lados. Entonces por ahí de pronto sería más conveniente imprimir el cómic un poco más grande, puede ser un poco más llamativo, y obtenemos de alguna manera más uso de nuestro papel y no desperdiciamos tanto papel al momento de imprimir y al momento de cortarlo. Si vamos a imprimir en un papel de 35 por 50 centímetros, ahí obtenemos más ganancia, ya que podemos coger el formato y en este cuarto de pliego podemos ubicar 2 páginas. Ya estamos teniendo una ganancia. Si lo vamos a imprimir en medio pliego, podemos ubicar 4 páginas. Si imprimimos en tamaño pliego, que muy pocas máquinas, muy pocas litografías manejan tamaño pliego, lo más típico es que manejen 70 por 50 o 35 por 50. Pero digamos que llegamos a ubicar en un pliego. Entonces en este pliego podemos ubicar 8 páginas. Como se dan cuenta, cuando yo hablo de página, hablo de este formato abierto, pero en verdad sería 1, 2, 3, 4 páginas. O sea, si tenemos aquí, en este formato de pliego, 4 páginas ubicadas, en verdad estamos hablando de 32 páginas completas del cómic. O sea, en un cómic, perdón, en un pliego nos cae un cómic completo para imprimir, lo cual puede ser una ventaja. Como pueden ver, podemos ubicarlo en varios tamaños de corte y siempre va a ser muy eficiente este papel. Vamos a comparar los tamaños. Este nos sería eficiente para la parte de lo que es tabloides, que alguna máquina se maneja el tabloide, que viene con el papel precortado. Incluso algunos papeles importados ya vienen en tamaño tabloide, entonces puede ser conveniente imprimir el cómic en este tamaño para como de nuevo nos queda un poquito más llamativo el cómic, o en tamaño doble carta. También hay como ciertos tamaños especiales que podemos aprovechar nuestras impresoras caseras y imprimir en carta o en oficio el cómic. Queda un formato un poco más pequeño. Este sería un tamaño de cómic impreso en una impresora con hojas carta. Sería abierto ese tamaño. Este es un poco más pequeño que carta, obviamente teniendo en cuenta que vamos a hacer unos cortes para pulir nuestro trabajo. Este sería el cómic impreso en tamaño carta. También es una opción. Es un poco más pequeño de lo que está la gente acostumbrada, pero si se quiere sacar un tiraje pequeño y se puede, si pone una impresora buena, de buena calidad, se pueden sacar copias así. Este es el tamaño que sería si se imprime el cómic en tamaño oficio. De nuevo doblamos el cómic. Es un poquito más grande que el tamaño carta. Obviamente es un poquito más ancho. También si queremos entonces trabajar el formato así, sería algo muy útil si tenemos una impresora casera de buena calidad y queremos imprimir nuestros cómics de un tiraje pequeño. O si disponemos de una impresora láser que podemos sacar incluso miles de copias con una calidad en trabajo de blanco y negro. Y hay otros tamaños extra también de trabajo que seguiría también jugando con la combinación de diferentes papeles, que serían formatos aún más pequeños. ¿Qué objetivo tiene utilizar estos tamaños? Si de pronto estamos utilizando un formato que sea un octavo de pliego, podríamos ubicar dentro de ese octavo 2 de esas páginas. Entonces, en un medio pliego podríamos sacar un cómic de 32 páginas, imprimiéndolo en ese tamaño aún más pequeño. Siempre teniendo en cuenta el tamaño del papel final.
O un formato más pequeño, donde en un cuarto de pliego también podemos ubicar 8 de estos formatos y así tener en un cuarto de pliego nuestro cómic de 32 páginas. Este es ya muy pequeño, de pronto sería para algunos fanzines o para algunos cuentos pequeños. Alguna gente de pronto le gustaría este formato como material profesional, promocional también, o este. Lo interesante es lo siguiente. De nuevo tomando nuestros cómics, el cómic de 19,5 por 27, el cómic de 16 por 24 o los dos formatos más pequeños. Si aplico de nuevo la diagonal sobre estos 4 cómics, se pueden dar cuenta que las esquinas todas coinciden. O sea que podríamos utilizar un mismo formato de dibujo para cualquiera de esos tamaños. O incluso casi que para cualquier formato de trabajo que se haga basado en estos tamaños de cortes nacionales, de los formatos B o lo que conocemos como los pliegos. Cada vez que lo vamos cortando, entonces utilizando el formato de trabajo de cómic local que yo utilizo, yo podría utilizar ese formato para hacer cómics que va a ser impreso en cualquier tamaño que sea compatible con los tamaños de corte de papel local. Entonces eso es básicamente la descripción de cómo se deciden los tamaños de impresión. Siempre es basado en el tamaño de corte que vamos a manejar al final, los tamaños de corte de papel. Por eso hay veces no hay muchas variaciones de tamaños, porque mucha gente no tiene el conocimiento de en verdad cuál es el tamaño con el que está trabajando el impresor. Y es algo importante preguntarle al impresor qué tamaño de papel está manejando en sus máquinas, qué tipo de máquinas tiene y hasta qué tamaño podría imprimir uno en ellas. De nuevo, a mí este me parece que es un tamaño muy bonito para trabajar y muy conveniente para cuando se está trabajando en máquina que maneja tabloide, que mucha litografía pequeña tiene solo máquina de este tipo, en donde el tamaño máximo que puede manejar es doble carta. Que generalmente ellos lo que hacen es, teniendo sus máquinas, el tamaño de impresión que ellos manejan es para volante, entonces manejan mucho tamaño carta y meten en la máquina, digamos si la máquina va hacia allá, tienen la hoja, tamaño carta, que sería un poquito más grande que esta, y la meten hacia allá para que la máquina la reciba e imprima. Pero también les permite meter un tamaño doble carta. Entonces sería un recorrido más largo la máquina, pero podrían seguir imprimiendo en ese papel, ya que el ancho de la máquina les quedaría perfecto para el tipo de impresión. Entonces este sería para tamaños tabloides. Si quiere uno imprimir en 35 por 50 también es posible. Se genera un poco más de desperdicio de papel. Y ese es de nuevo el formato que sería como más ideal para el trabajo del cómic colombiano, que es de 16,5 por 24, que es este formato el que nos permite sacar en un pliego todo un cómic completo de hasta 32 páginas. O sacar en un medio pliego un cómic de 16 páginas, que también es un buen tamaño para una historia. De nuevo hacemos la comparación, podemos ver el formato americano, la impresión americana y el cómic local, es un poco más pequeño. Ese es el motivo de por cuál la diferencia del tamaño en los formatos que yo trabajo. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad, espero que hayan aprendido sobre estos dos videos de tamaños de trabajo y tamaños de impresión. Si tienen alguna duda, entonces por favor dejen preguntas en el comentario. Si tienen sugerencias para algún video futuro, también coloquen en el comentario. Yo estaré mirándolos y aceptando cualquier sugerencia para un video futuro. Muchas gracias por mirar. Nos vemos en la siguiente ocasión.